Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Le voy a ceder el uso de la voz al equipo número 3, que está integrada por Juanita Cruz, Natalia Chávez, Silvia Domínguez y Gabriela Rangel. Entonces, el tiempo es para ustedes, compañeras. Al final, la dinámica va a ser la misma. Si tenemos algún comentario, alguna pregunta, lo hacemos al final de la exposición de las compañeras. Yo estaré dando también una retroalimentación y estaré compartiendo con ustedes también un video y espero que podamos generar debate en torno a ese video. Entonces vamos a empezar con la sesión y les vuelvo a comentar, el tiempo es para ustedes. Ok, bueno maestra, nosotros somos el equipo número 3. Primero que nada, antes de que se pase, mi nombre es Silvia Paola, entonces aparezco como Silvia y a la hora de calificar siempre hay bronca por eso, porque aquí aparezco como Paola y a veces no me ponen asistencia. Como comentario, maestra, nada más porque sí, allá como mi primer nombre es Silvia, lo es el que toman los maestros y a la hora de las reuniones aparezco como Paola. Y ahorita no había dos Paolas, me conecté del teléfono y de la computadora porque tengo problemas de conexión también, entonces precisamente por la exposición no quería que me fallara, pero el sonido choca, entonces tuve que desconectarme del teléfono. Espero que no vaya a haber problemas ahorita y en caso de la compañera Juanita, ella se va a hacer cargo de continuar con lo de la exposición. Muy bien, yo también estoy desde 2 dispositivos, silencié uno y le bajé el volumen y así ya no choca el sonido, nada más como tip. Y no te preocupes, yo ya te corregí aquí el nombre, bueno, agregué tu otro nombre, Paola, ya estás registrada como Silvia Paola, yo aquí tengo un control de cada uno de las integrantes de los equipos. No te preocupes, Silvia Paola, todo va a estar bien. Muy bien. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Muy bien, bueno, lo que pasa es que lo quería poner como presentación, voy a ver si no atallo. Ok, bien, pues nosotros somos el equipo número 3, que está compuesto por una servidora que, disculpen, pero como estoy en primera lista, es la compañera Gabriela Rangel, Natalia Elizabeth Chávez y Juana Francisca Cruz Ramos. A nosotros nos tocó los temas de conformidad, influencia en el grupo y las consecuencias del prejuicio. Y pues bueno, ahí como para dar un inicio, una pequeña introducción, pusimos unas imágenes precisamente que tienen que ver con el tema, que más que nada que es la discriminación, el conformismo, el intercambio de ideas, la influencia de unas personas a otras, estereotipos, etcétera. Por ejemplo, tenemos ahí a una niña que va pasando, pero como es una niña de color, ¿verdad? Pues ahí está el hombre diciendo, una delincuente. Tenemos otra de las imágenes donde aparece una pareja homosexual y la señora tapándose, pero bueno, cada quien interpreta, ¿verdad? Dependiendo de la perspectiva del pensamiento de cada persona en sí. Otra de las cosas, las personas tatuadas, que nosotros vemos una persona tatuada, bueno, y la primera impresión, ¿no? De, híjole, este ha de ser un delincuente, ha de ser una persona que anda mal, y muchas veces no. Normalmente tatuaje, pues bueno, viene dependiendo de los gustos de cada persona, ¿verdad? Hay personas que les gusta tatuarse y no por eso tiene que ser una persona que sea un delincuente. Y en la siguiente imagen tenemos una persona de cómo transmite las ideas, que más adelante vamos a andar un poquito más en todo esto. Es nada más una pequeña introducción. Y pues ahí tenemos a una persona, ¿verdad? Un hombre que tiene las 1000 caras, que tiene, bueno, más que nada la imagen intenta reflejar cómo muchas personas están en esa persona, pero bueno, está una sola. Me hice pelotas, perdón. Pero bueno, aquí la idea es ver que tenemos muchas caras, o depende de cómo lo interpretemos, también podríamos decir que todas las personas, bueno, al fin y al cabo somos seres humanos, ¿verdad? Independientemente de prejuicios, de costumbres, de las influencias externas, incluso cercanas o internas, hablando con respecto al hogar. Vamos a empezar con la compañera que le tocó la conformidad, que es la compañera Natalia. Le cedemos la palabra. Adelante, Natalia.
Hola, buenas noches. Pues yo voy a exponer el tema de conformidad. Échenme la diapositiva. ¿No está apareciendo? Ahí va. En un análisis de la definición de conformidad, todos tenemos una idea de que según la conformidad va de la mano con descendencia, que no es simplemente actuar como los demás lo hacen, sino consiste en cómo serás afectado por cómo actúan ellos. Es comportarse de forma diferente de cómo lo haríamos solos, así que la conformidad es un cambio en la conducta o las creencias para poder estar de acuerdo con los demás, pero muchas veces suele conllevar a un juicio de valor negativo. Es decir, de que yo tengo una idea sobre un tema o una idea sobre el funcionamiento de un sistema, pero si mi idea es diferente al funcionamiento antiguo de ese sistema y yo no me acoplo al sistema o el sistema a mi idea, uno de los dos tiene que conformarse. Y no quiere decir que sea una idea negativa de conformidad o de conformista, que esa es la idea que tenemos, como es muy conformista. No, pero hay sistemas que no admiten un actuar diferente. Ese es un leve análisis de la definición de conformidad. Siguiente. No aparece. La puse hace rato. Los estudios clásicos de la conformidad son 3. Ahí está. Son 3. Muchos cálculos que hacían los participantes en la prueba del movimiento ilusorio. En el punto luminoso, las normas de las respuestas apropiadas, y cabe destacar que está apropiadas entre comillas, porque eso es lo que se nos hace más simple decir apropiado, pero no realmente quiere decir que sean apropiadas por si no son aceptadas. Aparecen y sobreviven al cabo de los largos periodos y con la sucesión de generaciones de sujetos de investigación. Es una capacidad de sugestión en el laboratorio que concuerda con la que ocurre en la vida real. Solomon Asch se valió de una tarea tan nítida como ambigua. La de Sheriff Asch pidió a su sujeto que escucharan los juicios de otras personas sobre cuál de 3 líneas de comparación era igual a un trazo modelo y luego que hicieran ese juicio ellos mismos. Cuando otros daban unánimemente la misma respuesta equivocada, los participantes se conformaron con ella 37% de las veces. Es decir, que apropiado, que era entre comillas, es entre comillas porque no siempre es el apropiado. Porque aquí Sheriff nos mostró que una idea equivocada propuesta por la mayoría es aceptada por la minoría, aunque la minoría está en lo correcto. Esa es una situación de conformidad. Siguiente. Yo así. Pues, no me regañes. A ver, es que tarda poquillo en... No, aquí lo tengo. Estos experimentos clásicos exponen el poder de las fuerzas sociales y la facilidad con que la obediencia genera la aceptación. Es decir, que en el 37% de los casos de la diapositiva anterior, dice que nos vamos a conformarnos con lo que diga la mayoría, aunque no estén en lo correcto. El mal no es solo el producto de personas malvadas en un mundo bueno, sino también de situaciones pujantes que inducen a la gente a conformarse con falsedades o a capitular ante la crueldad. En los experimentos clásicos de conformidad se respondieron algunas preguntas, pero se suscitaron otras. Como número 1 es, las personas se conforman algunas veces y otras no. ¿Cuándo ocurre esto? Es cuando nosotros tenemos un criterio que si bien no es el correcto, es el que nos ha impuesto la mayoría. La número 2 dice, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no ignoran al grupo y son honestas consigo mismas? Porque tendemos a
a fijarnos en si soy diferente, me van a señalar. Si yo digo mi punto de vista, aunque sea el correcto, y la mayoría esté en el incorrecto, yo voy a ser la inconforme. Y bueno, pues hay otro ejemplo de conformidad. Y la número 3, ¿hay un tipo de individuo proclive a conformarse? A ver, déjenle aquí. Sí hay un tipo de proclive a conformarse porque somos como borreguillas. Seguimos a la manada aunque no estén en lo correcto. De alguna forma somos conformistas aunque vayamos en contra de nuestros principios o de nuestro sentido de lo correcto. Para no quedar mal, nos conformamos con lo que diga el resto aunque no esté en lo correcto. Siguiente. Sí, es que acá no pasa rápido, me excitaba. Identifica predicciones de la conformidad. Mediante procedimientos de estudio de la conformidad, los experimentadores han explorado las circunstancias en que ésta se produce. Ciertas situaciones son especialmente poderosas. Por ejemplo, las características de un grupo influyen en ella. La gente se conforma más cuando enfrenta la reacción unánime de 3 o más personas atractivas y de posición social elevada. Los individuos también se conforman más si sus respuestas son públicas en presencia del grupo y hechas sin un compromiso anterior. Vuelvo y repito, somos como borreguillas que a donde se mueve la bola, ahí vamos. Revisa por qué se conforman. Las personas se conforman por 2 razones principales. Porque queremos que nos quieran y nos aprueben o porque queremos tener la razón. La influencia normativa es resultado del deseo de aceptación de una persona. La influencia informativa, las pruebas que dan los demás sobre realidad. La propensión a conformarnos más cuando se responde en público refleja una influencia normativa. La tendencia a conformarse más al tomar decisiones difíciles manifiesta la influencia informativa. Las personas se conforman por 2 razones principales. Porque nos queremos integrar a donde nos acepten, nos aprueben, otra porque queremos tener la razón, como el dominio o el poder sobre la influencia, o sea, tener mucha influencia sobre algún grupo o una persona o algún, ¿cómo puedo decir? Algún tema de dominio, queremos tener la razón. Por ejemplo, cuando alguien toma la palabra en público, pues se supone que es el que está dominando el tema. Y por eso tendemos a conformarnos con eso, con la atención y con la aprobación de los demás. Examina quién se conforma. Las personas que son más susceptibles o más abiertas a la influencia social pueden señalar entre sus amistades individuos conformistas y gente independiente en su búsqueda de quién se conforma. Los investigadores se han centrado en 2 predictores, personalidad y cultura. Este último me llamó mucho la atención de examinar quién se conforma, porque en una situación íbamos una prima y yo en carretera y salió el tema de que ella estaba haciendo sus prácticas de medicina en una clínica donde los doctores son cubanos. Entonces ella me dice que la medicina cubana se supone que está en los estándares de calidad más altos de todo el mundo. ¿Por qué venirse a México, donde los niveles de medicina no son tan buenos o tan altos como los de Cuba? Entonces ahí me llamó mucho la atención de que ellos con un nivel tan alto en la medicina se vienen a conformar a un sistema tan bajo en México, pero porque una cosa libera la otra. Ellos a lo mejor en cuanto a la medicina se encuentran en un nivel más bajo, pero en cuanto a la libertad y la independencia económica están más libres aquí en México. Entonces es un ejemplo de conformidad de quienes pueden conformarse en un aspecto e inconformarse en otro, pero pues bueno, es un equilibrio entre el ser conformista y cómodo.
Y creo que hasta aquí terminó mi exposición. Espero haya quedado claro. Si alguien tiene una pregunta, se la contesto. Falta una. Caray, sí, perdón. Analiza la obediencia a la autoridad y adoctrinamiento. La personalidad también pronostica mejor el comportamiento cuando las influencias sociales son débiles. Los experimentos de obediencia de Milgram crearon situaciones fuertes. Sus demandas nítidas hacían difícil la operación de diferencias de personalidad. Con todo, los sujetos de Milgram mostraron grandes variaciones de obediencia y hay buenas razones para sospechar que a veces su hostilidad, respeto por la autoridad y preocupación por satisfacer las expectativas influyeron en ella. También, en los campos nazis de exterminio, algunos guardias se mostraron amables, mientras que otros usaban niños pequeños vivos como blancos de tiro o los arrojaron al fuego. La personalidad importa en situaciones débiles como cuando dos desconocidos se sientan en una sala de espera sin claves que guían su comportamiento. Las características individuales son más libres de manifestarse. Bueno, pues espero que haya quedado claro el ejemplo de la clínica de los doctores cubanos con esto mismo, que es el dominio de algunas cosas. No quiere decir que dejen de dominar otras, aunque los dos sean buenos. Ese es un sentido de conformidad, aunque a veces no de conformismo, como comúnmente lo conocemos, como que a veces asociamos conformidad con mediocridad, como se conforma porque es un mediocre y ya no alcanza más. No, se conforma porque es lo que le sienta bien o lo que el sistema le exige en algún dado caso de querer, ¿cómo se dice?, encajar en otro sistema. Ahora sí ya es la última. Una pregunta nada más antes de empezar. ¿Sí están pasando las diapositivas o solamente a Natalia se le están retrasando? Yo sí veo qué pasa. Sí, muy bien. Sí. Bueno, pues A mí entonces... se me tardan un poquillo, pero sí pasan. Ok, bien. La siguiente en exponer es una servidora. Ya todos me conocen. Buenas noches de manera formal. Vamos a empezar. Bueno, el siguiente tema, que es la influencia social, nos tocó a la compañera Anita y a mí. Bueno, ahorita van a ver la otra parte. Yo encontré mucha similitud, o más bien, digamos como que esto es una secuencia de lo que ha trabajado el equipo número 1 y número 2, porque estuve analizando los temas de las compañeras. Y bueno, encontré mucha similitud, excepto algunas cositas, pero ahorita vamos a quedar con eso. Entonces vamos a empezar con lo que es la influencia social. Primero que nada es el concepto. Dice que es el proceso de interacción humana donde los conocimientos, actitudes, pensamientos, tendencias, entre otros, se van transformando en una red de comunicación, adaptación y simulación de un yo diverso. Bien, ese concepto no lo saqué yo de internet, ese concepto lo saqué yo de lo que estuve leyendo, y no es una idea personal. Ahí donde hablo sobre el yo diverso, me refiero a las caras que tenemos, que habíamos manejado en clases anteriores, el cómo somos de diferente forma dependiendo del lugar donde estamos. Y tiene mucho que ver precisamente con la aceptación, que es lo que habían manejado anteriormente. El cómo nosotros para ser aceptados ponemos la cara que necesitamos en determinados lugares. Al igual también el cómo esa influencia social o esa forma de las otras personas de ser, de actuar, de vestir, etcétera, las vamos tomando, les llamamos modas, incluso estereotipos, ¿verdad? Pero igual lo retomamos como una manera de encajar. Eso es precisamente a lo que me refiero yo cuando hablo de pensamientos, tendencias, actitudes de otras personas. Simplemente en la forma de hablar a veces que, ay, oye, fíjate que me la pasó muy padre, ¿no? El clásico de las chavitas fresas que de ciertas épocas. Entonces empieza a hablar una y luego empieza a hablar la otra igual y otra igual hasta que se hace una moda en la forma de vestir, el tipo de zapatos, todo, como forma de aceptación, buscando una aceptación. Y ahí es donde sale lo que es la influencia social. El ser humano a través de estímulos externos rescata a su percepción e interés la información que proviene del mundo que lo rodea. Bueno, no es más que lo mismo que estaba manejando ahorita, asimilando, procesando datos mismos que al interpretarlos, analizarlos y apropiarlos para sí mismo, socializa posteriormente a su criterio y necesidad para formar una especie de red de comunicación.
que es lo mismo que acababa de platicar. Las influencias sociales vienen de diferentes partes. Yo aquí estoy poniendo un mapa donde, espérenme un tantito porque estoy batallando aquí. Bueno, lo que es uno de los lugares donde tomamos la influencia, ¿verdad? Que es la cultura, los grupos de referencia, subcultura, pero principalmente de lo que es la familia. ¿Por qué? Porque la familia es la primera escuela, la primera parte donde vamos a agarrar la influencia, bueno, vaya, del papá y de la mamá, conocimientos de alguna manera. Estamos hablando de lo que es imitación. No sé si les ha tocado ver a ustedes, que yo supongo que sí, en todas las redes sociales donde salen cuadros, por ejemplo, donde o reflexiones, donde va el papá y atrás va el hijo. Voy siguiendo tus pasos, ¿verdad? Que le dice el papá, tú cuando seas grande no vayas a fumar, pero con el cigarro en la boca. Cuando te dices, es que no debes de gritar, y cuando yo estoy gritando, entonces, bueno, eso es parte de la influencia y de la moda, incluso. Si los papás se visten de cierta manera, el niño quiere vestirse de esa manera también, hasta que él adopte ya otro tipo de comportamiento dependiendo del mundo externo que conoce posteriormente. Entre ellos tenemos, por ejemplo, lo que, bueno, después de la familia tenemos lo que son las clases sociales, la influencia social, el cómo influye mucho en la parte económica, ¿sí? Si uno tiene un carro de determinado modelo, forma, los otros también lo desean y lo quieren tener. De ahí es de donde viene precisamente todas las redes de mercadotecnia, ¿no? De lo que son las ventas. En lo que es subcultura, que yo lo pondría más bien en la parte de cultura, pero como esto lo copié de una información, pues, científica, estamos hablando de lo que es la religión, que es lo que me llama la atención. Por ejemplo, ¿quiénes de nosotros seguimos con la misma religión que teníamos cuando estábamos con papá y con mamá? ¿Y quiénes sí se han atrevido a cambiar a una religión, ¿sí? Dependiendo de un gusto, a lo mejor una preferencia o algo que te gustó? Realmente son muy pocas las personas, casi todos llevamos esa religión por cultura, vuelve lo mismo, tradición, costumbre, etcétera, que viene todo a unirse, bueno, un concepto con otro. Ok. Otra de las cosas, dentro de la misma religión, por ejemplo, si tus papás creen en San Judas Tadeo, bueno, ¿qué es lo que hace uno? También empiezan a inculcarte, ¿sí? A tener esa influencia sobre ti, y luego nosotros seguimos influenciando a nuestros hijos y así sucesivamente. O sea, va trascendiendo, digamos, de alguna manera la influencia entre unos y otros, dependiendo de las características de las familias. Hay tres tipos de influencias: la influencia interpersonal, la persuasión y la influencia de los medios audiovisuales. La influencia interpersonal es la que se da cara a cara. Por ejemplo, vamos, va una amiga y nos platica que le gusta cierta música simplemente. Entonces yo no conozco esa música, la empiezo a escuchar y a lo mejor no me parece muy bien, pero bueno, el ritmo me gusta y empieza a influenciarse. Vaya, de dónde sale todo lo que es el reggaetón y todas las canciones que traen miles de groserías, pero al fin y al cabo es lo que más les gusta ahorita a los jóvenes, ¿cierto? Otra de las influencias es la persuasión. Como el emisor intenta influir en una audiencia cambiando las perspectivas. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, cuando vamos a una conferencia. Nosotros vamos a una conferencia porque el tema nos gusta, pero no conocemos acerca de ella. Entramos a esa conferencia y aprendemos cosas nuevas, pero también salimos influenciados de acuerdo a lo que esa persona, lo que el conferencista nos está diciendo. El siguiente tipo de influencia que está marcando aquí es la influencia de los medios audiovisuales. Se caracteriza porque, a pesar de no tener contacto directo entre el emisor y el receptor, tiene una influencia muy marcada. Aunque cuando estaba haciendo el trabajo me acordaba yo de cuando salía Mariposa de Barrio, no sé si les tocó verla. Todo el mundo viendo a Jenny Rivera, ¿no? Ahí de Mariposa de Barrio, la música, se metían mucho las señoras acá de lo que le hacía el mentado trino a Jenny Rivera.
todo el día viendo la novela. En la tarde llegaba el esposo y querían tratarlo como si fuera Trino. ¿Por qué? Por la influencia precisamente que existe en las redes de comunicación. Vaya, cuántos años estuvo Televisa influenciándonos con política, con economía, con todo eso, que de hecho ahorita, pues gracias a las redes sociales se les adjudica precisamente todo eso, esa influencia que hubo, sobre todo política, gracias a la televisión, ¿no? A lo que fue esa cadena televisiva. Un momento, porque estoy teniendo aquí problemitas. ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Sí. Entonces, estoy teniendo aquí problemitas que se me congeló la... Sí, sí, se escucha. Ah, ok. Miren, ahí tenía preparado un video que ahorita si tengo chancita así rápido se los paso porque sí me pareció muy importante. Es precisamente sobre un estudio que se hizo aquí en México. Ah, miren, creo que sí me lo va a pasar. A ver si logramos verlo. Pero tiene silenciado el video. En tu pantalla se marca que no tiene volumen el video. Lo que pasa es que, permítanme tantito. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Y por qué? Porque, bueno, este es morena y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? ¿Cuál muñeco es bueno? ¿Por qué? Porque no me doy miedo porque tengo más confianza con un poco así como usted y tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. No tiene mucho arte. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque todos son azules y todos son cuerpos blancos. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque también. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Por qué el café es malo? Porque ¿cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su casa también. ¿Cuál muñeco te parece más a ti? Un poquito arejo. Es que son un poquito güeritas, livianitas, aquí van a hacer la espalda y de carita y mis bracitos los tengo güeritos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? ¿En qué? Bueno, pues yo creo que el video habla por sí solo, ¿verdad? Es impactante el ver cómo la influencia de los adultos está marcando una pauta de racismo tremenda. Estamos hablando de un estudio que se hizo en México. No es un estudio al extranjero. Me ha tocado verlo de Colombia, me ha tocado ver Estados Unidos, de Alemania y venimos a México. Si ustedes se fijan,
los niños que se identifican de alguna manera con el morenito no lo dicen. Y si lo dicen, tratan de justificar el por qué y en lo mínimo. Entonces, el video más que nada tiene mucho que cortar, ¿verdad? Pero yo lo estoy poniendo por el lado de lo que es la influencia. Son niños. Si ustedes se fijan, su edad estará de los 5 o 6 años y ya hay influencia de racismo en ellos. Bueno, otro de los temas que me toca a mí fue lo que es la facilitación social. La facilitación social es cuando los individuos desempeñan tareas simples aprendidas ante la presencia de otros. Puede decirse que el fortalecimiento de la respuesta dominante debido a la presencia de otro individuo o grupo. Y ahí tenemos a unos ciclistas. Marcan lo que es la motivación más que nada debido a querer decir cómo soy, ¿verdad? No, pues yo soy bien fregón, soy un ciclista, soy de los mejores, y cuando es aplaudido, cuando es reconocido por otros, bueno, pues hay mucha más motivación para hacer mejor las cosas y obtener los mejores lugares. El ocio social. Dentro del trabajo, por ejemplo, aquí tengo el hijo del Grinch, ¿será? No sé quién será, pero sí se parece, ¿verdad? La imagen dice, aquí en el trabajo con toda la actitud. El ocio social es la tendencia a hacer un menor esfuerzo durante las tareas adictivas. Bueno, pues ahí es donde, si me están viendo, lo hago bien. Si no me ven, lo hago, al cabo que lo importante es hacerlo, ¿no? Pero realmente cuántas veces o cuánto tiempo nos esforzamos o nos tardamos en realizar una tarea, y no para demostrar a los demás, sino para demostrarnos a nosotros mismos por satisfacción propia. Normalmente, en muchas ocasiones, yo creo que a todos nos ha pasado que lo que queremos es hacer, cumplir y hasta ahí. ¿Cómo y cuándo se da la desindividualización? Que es el siguiente tema. La desindividualización se produce cuando se pierde el sentido del yo en un grupo. Existe un efecto no positivo cuando se da la desindividualización, ya que quien la ejerce puede cometer actos que van de un ligero comportamiento como insultar, gritar, arrojar comida, hasta participar en actos vandálicos como explosiones, pandillas, orgías, robos, linchamiento, etc. Un ejemplo de eso, compañeras, es cuando estamos nosotros, si nosotros vemos en la calle a alguien que te dicen simple y sencillamente que lo ves que ahí está y está con la policía, tú vas solo y esa persona la están deteniendo por abuso sexual. Ok, nosotros la vemos pero no somos capaces de decirle nada. ¿Qué pasa cuando hay un motín? ¿Qué pasa cuando 10, 15 personas empiezan a gritar, empiezan a querer agredir a esa persona? Bueno, de alguna manera pierdes el sentido individual de decir o de guardarte tu opinión, o ahí ya participas, y como hay muchas personas, de alguna manera eso te hace sentirte un poco más fuerte, ¿no? O a lo mejor un mucho. Y si tú pensabas que linchar a una persona, por ejemplo, no era correcto, y en medio de la masa, del éxtasis, de los gritos, de todo eso, ¿qué es lo que haces? Empiezas a insultar, empiezas a aventar tú también tus piedras, empiezas a agredir, a pesar de que tú sabes perfectamente que si sea cualquier persona, pues ella tiene sus derechos, ¿no? Y que para eso hay una autoridad que en ese momento está haciendo algo para defender, digamos, el derecho del agredido. Aún así no lo hacemos. A eso nos referimos, por ejemplo, aquí cuando dice los linchamientos. Yo recuerdo o he visto en algunas ocasiones el cómo han linchado, sobre todo allá para el sur. Es muy común que a un ratero, que a un violador, que entre se juntan las comunidades y lo linchan. Que de hecho también era muy común anteriormente en las comunidades o en tiempos anteriores. Bueno, en fin. Vamos a ver. Ok. Creo que por mi parte era todo, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta antes de continuar. ¿No? Bien, entonces continúa con el mismo tema, con los mismos temas, la compañera Juanita. Adelante, Juanita. Hola, buenas noches, compañeros. Pues yo les voy a hablar un poquito del tema, analiza la polarización de los grupos. Si gustas poner la diapositiva. Ok. Analiza la polarización de los grupos.
Significa que los miembros de un grupo deliberativo se mueven visiblemente hacia un punto más extremo en la dirección indicada por sus tendencias predeliberativas. Cuando el sujeto es polarizado, tiende a maximizar o minimizar la pertenencia de una persona a una categoría en razón suficiente para que externemos nuestras opiniones y actitudes respecto a ella a favor, si es de nuestro, o sea, si es a nuestro favor, y más reticencia como en un sentido contrario. Reticencia significa no decir directamente algo cuando hay alguna intención maliciosa. Es, por ejemplo, como en los equipos de fútbol, ¿no? A lo mejor todos tenemos una identidad compartida. ¿Cuál es esa identidad? Pues el hecho de que todos pertenecemos a ese grupo y a lo mejor el delantero tiene una manera diferente de meter un gol y hay otra persona que es otro delantero, pero él tiene otra manera diferente. O sea, no porque estén dentro del mismo grupo, los dos van a pensar de la misma manera. Lo mismo sucede en los partidos políticos, en las escuelas, en cada tipo de grupo donde nos relacionemos más, de manera más frecuente. Siguiente diapositiva. Sí, tarda un poquito en aparecer. Yo la pongo en cuanto me dicen, ¿eh? Sí, ahora sí. Examina el pensamiento grupal. Un proceso extremo de polarización considerado como una supuesta patología de aquel y que puede afectar de forma muy importante a la toma de decisiones grupales, lo constituye el pensamiento grupal. Este fenómeno ha sido analizado sobre todo con relación a determinadas decisiones reales de carácter político, militar, empresarial, que tratan asuntos de gran trascendencia y en las que toman parte personas muy cualificadas. Tales situaciones, los grupos adoptan una forma de pensar particular en su proceso de toma de decisiones, caracterizada por la búsqueda de convergencia y la supresión de cualquier forma de evaluación objetiva de las alternativas de actuación. Lo dice Hill et al. Bueno, yo aquí apunté otra definición. Por ejemplo, un tipo de pensamiento grupal es la forma de pensamiento que surge cuando la búsqueda de concurrencia se vuelve tan dominante en un grupo cohesionado que tiende a eliminar la evaluación de cursos alternativos en acción. Por ejemplo, es cuando un cierto grupo ya tiene la manera de actuar, por ejemplo, no sé, a lo mejor en la venta. Alguien que se dedique a vender, no sé, en tamales, por ejemplo, 3, 4 personas que ya se dediquen a vender tamales y llega otra persona y esta persona te dice, no, es que esta manera no es la correcta de hacer los tamales, yo tengo otra receta, a lo mejor no se adaptan, ¿no? Están interfiriendo en el pensamiento de ese grupo y a veces pues van a surgir situaciones que más adelantito también se van a ver un poquito, que es ya cuando surge la minoría o la mayoría del pensamiento de ese grupo. Si gustas avanzar. Ok. Tácticas de influencia social. Aquí analizaremos las tácticas de influencia social basadas en principios psicológicos, el compromiso y la coherencia, y culturales, identitario, conspicuo, estatutario, para el favorecimiento de la intención de la conducta proambiental. Por ejemplo, aquí yo apunté, serían las tácticas, por ejemplo, la amistad, el compromiso, la reciprocidad. Son, por ejemplo, bueno, yo encontré información acerca de que dentro de este tema las tácticas de influencia social pueden ser aquellas técnicas o aquella manera en que tú intentes dar a conocer alguna información. Por ejemplo, las publicaciones de algún reportaje de televisión, por ejemplo, no sé, me viene a la mente Loret de Mola o las personas que expresan, ¿no? O que dan información relevante.
son publicaciones, ¿no? Que intentan darnos a conocer algo, pues, ¿no? Y que mediante esa información intentan influenciarnos. También, por ejemplo, los vendedores ambulantes, tú pasas a un ladito de ellos y ellos siempre van a tratar de venderte, aunque sea un chicle, un dulce, una paleta, o ya si nos vamos a casos extremos, pues cosas más caras, ¿no? Son las tácticas, son las maneras en que ellos utilizan para poder convencernos de algo. Siguiente. Tarda un poquito. Ok. Analiza la influencia de la minoría. Las ideas defendidas por movimientos minoritarios consideran tener eco en la sociedad a pesar de ser grupos socialmente rechazados. Ello permitía suponer que las minorías pueden ser rechazadas a nivel manifiesto para obtener influencia latente, efecto de conversión. Varios estudios confirmaron que mientras que una mayoría suele obtener más influencia, una minoría suele obtener más influencia latente o efecto de conversión, por Moscovici. Yo aquí encontré otra información también. La influencia social varía por la forma y los efectos que produce. Puede ser mayoritario o minoritario, que era lo que comentaba en el tema anterior. Existen 3 tipos. La influencia interpersonal, donde hay una comunicación cara a cara y se produce en grupos pequeños, por ejemplo, en la relación de pareja o en la relación que tengas con tus más allegados, por ejemplo, con los hermanos, ¿no? La persuasión, cuando una persona intenta influir sobre un determinado tema, por ejemplo, alguna conferencia, algún taller, algún curso, es aquella persona que está enfrente de un grupo e intenta pues persuadir o adentrarte dentro para que tú adquieras ese conocimiento, ¿no? Que tú intentas dar a conocer. Influencia de los medios audiovisuales, que actualmente es enorme por la cuestión de la pandemia, ¿no? Ahorita ya todo es por vía Zoom, por vía Meet, creo que es la otra plataforma. Ya ahorita todo es por medio de la tecnología. ¿Por qué? Pues porque el mismo entorno, la misma situación de la contingencia, la emergencia sanitaria nos ha hecho tomar otro tipo de medidas y otro tipo de comunicación. Y pues sería todo. No sé si tengan alguna duda, compañeras. Si no, para seguir. Bien, pues si no hay dudas, le toca a la compañera Gaby. Gabriela, ¿quieres empezar? Buenas noches, compañeras. A mí me tocó las consecuencias del prejuicio. Los prejuicios son los procesos de formación de un concepto o juicio sobre alguna persona, objeto o idea de manera anticipada. En términos psicológicos, es una actividad mental inconsciente que distorsiona la percepción. Un prejuicio es una acción de opinar sobre algo que no conocemos de manera negativa generalmente. O sea, sería que, por ejemplo, si yo hablo de Paola o de Natalia, algo que a mí no me consta, que no sé, pero yo lo estoy diciendo. Y a mí no me consta lo que es verdad lo que de ellas. Eso sería un prejuicio. Los tipos de prejuicio, pues, ¿sí le puedes pasar? Si los tipos de prejuicios. Existen diferentes tipos de prejuicios, entre los cuales podemos mencionar que son prejuicios raciales o étnicos, prejuicios religiosos, prejuicios de género,
o prejuicios de orientación sexual. Le pasa a la siguiente diapositiva. Ya está pasada, Gabriela. No, pues ya está. No, no sé por qué no llega. No, que no me llega, pues. Los prejuicios raciales o étnicos se basan no puedo pronunciar esa palabra, etnocentrismo, que es considerar la superioridad de la cultura y la raza propia con respecto a las demás como el centro del mundo. Pasas los prejuicios religiosos. Otra forma de etnocentrismo, se cree determinado grupo de personas que son los verdaderos hijos de Dios y los destinatarios de la tierra prometida. Un ejemplo sería que hay ciertas religiones en algunos países una perspectiva accidental. Los prejuicios de género no, si me pasa la otra, bueno, prejuicios de los... Gabriela, después de los religiosos, la que te aparece es la orientación sexual. Ok. Orientación sexual. Las personas homosexuales han sido discriminadas desde hace años abiertamente por tener una sexualidad distinta. En la actualidad, si bien el prejuicio por orientación sexual continúa en sociedades tradicionales y aún se conserva en ciertos de sociedades más desarrolladas. Ahora sí, los prejuicios de género, ¿verdad? Sí, así es. En los prejuicios de género, las mujeres han sido consideradas por mucho tiempo personas capaces para realizar alguna actividad tradicionalmente reservadas para los varones. La mayoría de las cosas se dan porque los hombres son muy machistas y se creen superiores al género femenino. Creo que son todos. Dicen las causas de los prejuicios. La causa de los prejuicios, el prejuicio hace que la gente distorsione, malinterprete o hasta pase por alto hechos que chocan con ideas reconcebidas. Pudiera surgir a causa de valores familiares erróneos, aparentemente inocentes. Sembrarse a propósito mediante ideas retorcidas sobre otras razas o culturas, o verse fomentado por el nacionalismo y doctrinas religiosas falsas, e incluso puede ser producto del orgullo desmedido. Las consecuencias de los prejuicios. Bueno, esa no le veo muy. Causa el prejuicio. Necesitan sentirse superiores a alguien, sentirse más agudamente no le alcanzo a ver. Sienten más agudamente la competencia de empleos con los miembros del grupo. ¿Mande? De empleos con los miembros de grupos. Me pasan más para acá porque no le alcanzo. De minotarios. Bueno, déjame ampliar poquito para ver si veías mejor. Perdón. Están más frustrados que la mayoría de la gente y son, por tanto, más agresivos. Su falta de educación incrementa la posibilidad de que adopten un estereotipado del mundo. No lo alcanzo a ver. ¿Me puedes pasar? Ahí sé que las consecuencias de los prejuicios. Y acá la tengo más alto. Dice... Sí, Gaby, lo que pasa es que yo las estoy pasando, pero se tardan en llegarte, pero sí las estoy pasando en cuanto termines. Ok.
La parte más ¿Por qué extrema no? de los prejuicios, la parte más extrema de los prejuicios pueden llegar a causar daños y grandes consecuencias en la sociedad, así como quienes tienen prejuicios sobre las personas de otro color, de otra raza o de otra condición sexual, y además de una manera radical. Pueden dirigirse a aquellas y pueden provocar daños físicos y morales en el concreto. Les pueden insultar, les pueden aislar. A la hora de participar en un acto, hasta les pueden pegar. Bien, pues. En conclusión, vivimos en un mundo que nos proporciona información para desarrollar a través de la interacción continua un mundo que avanza con verdades concretas y otras inciertas. Bien, pues con respecto a lo que está comentando ahí Gaby, esa es la conclusión que tenemos como equipo. Disculpa Gaby, pero ya habíamos terminado con la otra parte. Con respecto a esto, vivimos en un mundo donde, como decía ahorita, ponemos una cara, somos otra cosa, tenemos una personalidad en casa, otra en el trabajo, otra en la calle, otra en el baile, dependiendo de dónde vamos, ¿verdad? Y dependiendo a quién nos dirigimos. Si no, imagínense, ninguna de nosotros nos hubiéramos casado a lo mejor, ¿no? Bueno, eso es broma, pero sí, imagínense que llegamos con el novio y nos ponemos así todas histéricas. Claro que no, ¿verdad? Ahí igual el hombre también, el hombre aquí llega con su florecita, con su regalito, los chocolates, ¿no? Que ya cuando nos casamos ahí nos andan diciendo hasta gordas, ¿no? Oye, gorda. Pero bueno, tiene mucho que ver con eso, las caras que ponemos, el cómo somos. Simplemente, por ejemplo, en lo personal yo soy maestra, yo soy muy exigente con mis alumnos, por ejemplo, ahora que me están entregando el trabajo y yo ando trazadona con mis hijos, entonces ahí choca, pero claro que en mi casa yo tengo una cara, ¿verdad? En el trabajo tengo otra. Por eso es a lo que nos referimos ahí cuando un mundo que avanza con verdades concretas, porque en realidad somos parte de ese mundo, con todo de prejuicios, con todo de formas de actuar, con todo de las influencias, y de otra manera, pero de otra manera también son inciertas, porque no somos o no tenemos una tendencia de comportamiento generalizada realmente, ¿sí? Sino varias caretas. Estaba viendo yo para finalizar una frase que me llama mucho la atención de este científico, ¿verdad? Tan importante que ha trascendido en muchísimas generaciones en diferentes épocas, donde dice que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. ¿Y sí? De alguna manera, ¿verdad? Sabemos que los átomos los vamos a desintegrar entre de diferentes formas, protones, neutrones y electrones, cuando en realidad acabar con un prejuicio es difícil. Simple y sencillamente esa imagen habla mucho. Una mujer que tiene bonito cuerpo, que tiene derecho a vestirse como ella quiera, va con una minifalda y ya por eso ya es una mujerzuela, una cualquiera, bueno, pues hay miles de formas de mencionarlo. Ahorita comentábamos también, por ejemplo, con las personas tatuadas. Tenemos ahí un doctor, pero trae una bata, no se le ve ningún tatuaje, es una persona respetable. Lo vemos con camiseta sin manga, los tatuajes, no, pues probablemente es un delincuente, algún adicto. Al igual acá con las cuestiones raciales o las cuestiones de religión, sobre todo en países extremistas, donde la mujer no vale nada, vaya, simple y sencillamente vámonos a partes donde se practica lo que es la ablación, por ejemplo. Otro de los estereotipos acá con las personas que son, pues podría ser homosexual, podría ser bisexual o simple y sencillamente ¿cómo se les llama? Perdón, a las personas que les gusta vestir de otro género. Transvestis. Transexuales, ¿no? Algo así. Transvestis. Bueno, transvestis. Los Entonces, transexuales son los que se van a transformar la sexualidad. Y transvestis son los que se transforman. Transvesti. Sí, lo que pasa es que yo conozco otra palabra, pero no sé cuál. Pero en realidad, bueno, aquí la finalidad de que les gusta, el gusto es de cada quien, el derecho de cada quien de ser, de sentir, incluso de actuar. Si hubiera más autenticidad, a lo mejor habría más guerras, cierto, pero también a lo mejor estaríamos más conformes con nosotros mismos. Y como cada quien está conforme, sería feliz y no habría tantas broncas,
ni en las casas, ni en las sociedades, ni en los países, ni en el mundo en sí. Y pues, maestra, por lo pronto, esta sería la parte, eso sería todo. Si tienen algunas preguntas, si quieren hacer algún comentario, estamos abiertas a las opciones que nos gusten dar. Bueno, pues muchas gracias al equipo número 3. Compañeras, no sé si alguna de ustedes quiere hacer alguna pregunta, algún comentario acerca de la participación del equipo. De manera personal, les voy a decir que fueron bien explícitas, explicaron muy bien cada uno de los temas, la verdad que dejaron muy poco para poder reforzar. Sin embargo, yo sí voy a hacer algunos comentarios, pero no sé si alguna de ustedes quiera comentar antes algo o preguntarles. Nadie. Se me hace raro escucharme por acá y verme en la computadora, pero bueno. Y la verdad que ahorita no me ha fallado el internet porque ya me hubiera botado de aquí de la computadora. Quiero hacer unos comentarios nada más, muy leves, porque como ya lo dije ahorita, explicó muy bien el equipo. Nada más decirles la importancia que tiene la influencia social. Es bien importante, pero sobre todo que esta influencia se da en un proceso que le llamamos proceso de socialización, que inicia justamente antes incluso de nacer, antes de que nosotros estemos aquí de manera, pues como conocemos cuando nace un niño, antes de estar acá ya se empieza a dar este proceso de socialización desde el momento mismo que la mamá, que los papás saben qué es lo que vamos a hacer, si vamos a ser hombres o si vamos a ser mujeres. Desde ahí nos empiezan a socializar y empiezan a determinar cómo va a ser nuestro comportamiento en un futuro. En un futuro desde la niñez hasta otras etapas. Este proceso de socialización obviamente está influenciado por situaciones que han vivido nuestros padres o las personas que nos van a formar, van a estar contribuyendo a nuestra formación y están influenciados por estas situaciones que compartió el equipo, las cuestiones culturales, el estrato también económico, el nivel socioeconómico en el que nos estemos desenvolviendo. La religión también influye mucho. Estamos en un mundo globalizado ahorita en la actualidad, entonces también influyen las otras culturas, el contacto que podamos tener con las otras culturas, pero no únicamente de los otros países, sino de las propias culturas aquí al interior de nuestro país. Y les pongo un ejemplo, o sea, aquí en Sinaloa y en Chihuahua y en varios estados en Sonora, no únicamente está el grueso poblacional que es el mestizaje, sino también tenemos contactos con grupos indígenas. Yo personalmente sí tengo ascendencia indígena, soy Yoreme Mayo, mi familia aquí en Sinaloa, en el norte, y eso también es parte de la influencia. Y todo eso construye algo de lo que hablamos la sesión pasada, que es nuestro propio autoconcepto, la identidad que nosotros nos empezamos a formar. El asunto aquí, compañeras, que se torna un poquito difícil y complicado, es cuando ciertas influencias llegan a nuestra vida y en vez de retomar las cosas que son positivas o que den un significado positivo para nuestras vidas, nos vamos por la otra vía, empezar a desviarnos. Por ejemplo, actualmente, pues en la exposición mencionaron varios, pero no hicieron mucho hincapié en la influencia que pueden tener las redes sociales ahorita en los niños, en la niñez y en la juventud. O sea, cómo ahorita los niños ya tienen acceso a muchísima información y que a veces los adultos no estamos revisando. Y que eso va a ser parte de lo que va a construir a ellos también su identidad y su autoconcepto. Cómo están teniendo acceso a lo mejor a videos violentos y no solamente en las redes sociales, sino también la influencia que están teniendo, por ejemplo, las narcoseries que están muy de moda en Netflix o los narcocorridos. Y no creo que únicamente lo digo aquí por el entorno, sino a nivel nacional. Eso realmente es algo preocupante y es la importancia que tiene que ustedes conozcan el proceso de cómo se da la influencia social
y cómo esta influencia afecta de manera directa en nuestro pensamiento, pero también en la forma de proceder de las personas. Algo que comentaba también el equipo y que quiero mencionar, sobre todo que dieron un ejemplo muy bueno, que incluso lo anoté, cómo nosotros como sociedad somos capaces de aceptar la propuesta de una mayoría, aunque esté equivocada, aunque sea esa propuesta errónea, y la aceptamos aunque esta minoría tengamos la razón, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es que lo aceptamos? Pero aquí también vale la pena argumentar un detalle o poner un detalle de lo que también ustedes hablaron, lo que es la persuasión. Como una minoría que tiene la razón, al utilizar esta elocuencia en el habla, vamos a decir, o al dar de manera muy oportuna sus impresiones sobre esa situación que está defendiendo, puede persuadir a una mayoría que esté equivocada y empezar a generar ese cambio de pensamiento y también despertar las conciencias para obviamente tomar una decisión correcta y no asumir la parte de conformarnos, que también hablaron este también encaja en el ejemplo de la conformación, no conformarnos con algo que está mal únicamente porque la mayoría lo decida. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Se hicieron muchos estudios socioeconómicos y de impacto acerca de la cancelación del nuevo aeropuerto que se estaba construyendo, y era más las situaciones que nos podían afectar como país y a la economía de cancelarlo que de seguir haciéndolo. Pero se hizo una encuesta y justamente la mayoría decidió que se cancelara la construcción de este aeropuerto, que se continuara con la construcción de este aeropuerto, y nos ha afectado económicamente muy fuerte. Hubo fuga de inversión, de capital, en fin, pero una mayoría lo decidió. Entonces, aquí entra como ejemplo de todas estas situaciones que han comentado. Y también quiero puntualizar cómo todo esto que ustedes han dicho, pues lleva una correlación. Todo se relaciona desde lo que se habló en la sesión pasada hasta lo que el día de hoy también han argumentado. Una de las cosas que también nos están ocasionando mucho daño como sociedad es justamente lo que comentaban, el ocio social. ¿Cómo es que las personas no nos hacemos responsables de nuestros propios actos y nuestros propios hechos y esperamos que alguien más haga lo que nosotros no estamos haciendo? Y esto también es importante que ustedes lo comprendan, porque como psicólogas sociales comunitarias, obviamente tienen que detectar todos estos procesos en la comunidad. Adelante, Juanita, espero que todo esté bien. Y también ahorita lo comentaban y lo hicieron de manera muy puntual acerca de los prejuicios. Yo traía varios ejemplos que también lo abordó el equipo, pero cómo esta parte de los prejuicios llegamos a caer a veces incluso en la crueldad. Y el video que nos presentó el equipo acerca de este experimento que hicieron con niñas y con niños, de elegir a un muñequito blanco o uno morenito, pues realmente es el ejemplo más claro de la crueldad que se vive en nuestra sociedad a causa de los prejuicios. No sé si detectaron ustedes, yo creo que sí lograron observar la cara de los niños cuando les preguntaban con quién se identificaban, cuando ya habían dicho que el muñequito morenito era el malo. Y justamente con ese se identifican porque pues obviamente nuestro color de piel no lo podemos negar ni podemos invisibilizar esa parte. Entonces, el impacto también que ocasionó en esos niños, pero ese es un experimento, eso también pasa en la realidad. O sea, incluso a veces nosotros teniendo este tono de piel, discriminamos e incluso no aceptamos nuestro propio tono de piel. Y eso es algo muy cruel. O simplemente citar lo que pasó con los judíos en manos de los nazis, cómo incluso estos se creían
una etnia superior que podían disponer de la vida de quienes no eran puros. Entonces, hemos sido testigos a lo largo de la historia de todo este daño que han ocasionado los prejuicios. Ahorita también lo comentaban acerca de la situación de la comunidad lésbico, LBGTTIQ, y se los desgloso: lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti, intersexual, queer, y se me escapa una nueva categoría. Pero esta comunidad, a causa de todos estos prejuicios, pues ha sido vilmente discriminada, violentada. Incluso muchas personas que pertenecen a esta comunidad han perdido la vida porque no hemos tenido la capacidad de quitarnos esos juicios previos de valor o de quitarnos de esta conciencia de la sociedad de manera general, que las ideas con las que hemos crecido, con las que se nos han socializado, son erróneas, porque al final del día cada persona tendría que tener la libertad de vivir como desea vivir. Y eso es parte también de esta negociación que tenemos que hacer. O sea, una negociación interna primero para poder aceptar a las otras personas. Entonces, también la violencia que se vive hacia las mujeres, no únicamente violencia de género, sino en todos los sentidos. Aquí les puedo poner la violencia física, que incluso también ha cobrado la vida de muchas mujeres y que a veces decimos o que escuchamos que otras personas dicen: ay, es que a esa mujer le gusta que la golpeen, por eso sigue con el marido. Ese es un prejuicio que tenemos porque no comprendemos todo este proceso y este círculo de la violencia, y cómo una mujer, cuando ya llega al grado de los golpes, es porque ya ha pasado por un proceso, incluso por el proceso de la violencia psicológica, que durante este tiempo lo que hace es invalidar a la persona y que ni siquiera pueda tener la fuerza para decir: basta, no quiero seguir soportando más violencia. Entonces, hay muchas cosas que desconocemos, pero yo creo que lo más importante de todo esto es que nosotros, durante este tiempo que tuvimos la oportunidad de analizar los conceptos que vimos ahora en esta materia, pues no únicamente nos quedemos con la definición, sino que lo podamos adaptar, más que adaptar, sino que los podamos comprender y podamos ver con los ejemplos claros de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y también tener la conciencia de que nosotros podemos influir socialmente en las conciencias de las otras personas, sobre todo cuando estemos trabajando en nuestras comunidades. Cómo lograr transformar o persuadir para transformar todos estos prejuicios que nos están haciendo mucho daño como sociedad. Pero lo más importante, cómo poder hacer algo proactivo en beneficio de. Y también tomar la conciencia de que las generaciones que vienen atrás de nosotros están siendo influenciados por cuestiones que a lo mejor no son muy positivas y que no son dignas de presumir, y que tenemos que darles ejemplos a los jóvenes. Por ejemplo, vaya la redundancia, ahorita está muy de moda el TikTok, están de moda muchas redes sociales donde hay muchos influencers. Fíjense muy bien el término influencer, viene de influencia. Hay muchos influencers que hacen, y discúlpenme la expresión, pero que hacen tonterías, y que eso es lo que están siguiendo los jóvenes y los niños y las niñas. Y no estamos tomando conciencia de estos ejemplos que les estamos dando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que estamos poniendo en contacto con nuestros hijos, con nuestras hijas, y cómo estamos educando a estas culturas. Nos faltan algunos minutos. No sé si tengan algún comentario. Si no hay ningún comentario, alguna pregunta, me gustaría pasarles un video que dura 10 minutos, pero los escucho. Si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto. A ver. Me voy a desconectar el audio de acá del celular.
poder. Ahorita lo... Ah, ya. El video este que les voy a pasar son ejemplos prácticos de cómo se da la influencia y la persuasión todos los días en nuestro entorno. Y son, pues ahí dice, ciencia y práctica de la influencia. El título de este libro es Perdón, no sé si lo estaban viendo. Creo que se puso lento mi internet justamente cuando iba a pasar el... No. No, compañeras, ya Las no... 48 leyes del poder, por Robert Greene. No, eso Primera no parte. es. Una vez que se haya propuesto ascender al poder, la primera ley que se tiene que aprender es, ley número 1, nunca le hagas sombra a su amo. Eso no es, compañeras, no sé por qué se pasó para acá, pero eso no era lo que les quería compartir y ya volví a perder el video. Pero les paso el link por el grupo de WhatsApp para si tienen la oportunidad de revisarlo. De todas maneras, ya nos faltan 10 minutos, no vamos a alcanzar a poder discutir acerca del video. Y aprovecho los minutos que nos quedan para volverles a repetir que tienen que subir sus comentarios a cada uno de los foros. Es lo único que les estaría faltando. Y también tengo una pregunta. Anel Danira, ¿quién es? Porque le tocó exponer la sesión pasada y no estuvo. Alguien del equipo expuso su parte y tampoco no la detectó el día de hoy aquí. No, maestra, no. Casi no entra ya a clases. Ya esta clase no, yo no la vi que entrara, no sé si me equivoco. No, creo que nada más entró la primera sesión, pero ya al momento de exponer y en esta no ha entrado. Sí mandó el trabajo, sí trabajó en el equipo, pero acuérdense que la exposición era una parte importante de la evaluación. Bueno, la voy a contactar por WhatsApp porque sí va a tener que hacerme a lo mejor otro trabajo para compensar lo que ustedes hicieron. Pero específicamente con ustedes, lo único que les estaría faltando sería eso, la participación en los foros. Decirles que trabajé muy cómoda con este grupo, es un grupo pequeño, pero todas me sorprendieron muchísimo. Era la primera vez que trabajaban de esta manera y lo hicieron muy bien. Realmente me gustó la participación de cada una de ustedes. Hay cosas que mejorar en relación a los trabajos por escrito, sobre todo que me cuiden un poquito la parte esa de, se los digo para los próximos trabajos que vayan a hacer, que cuiden un poquito la ortografía, que si van a sacar información de internet, tengan el cuidado de checar algunos detalles ahí, sobre todo de forma y de presentación de los trabajos. Es válido sacar información de internet siempre y cuando las fuentes sean confiables. No tenemos que andarnos quebrando la cabeza, ahí está todo. Y pues no sé si tengan algún comentario que hacer al respecto de cómo se sintieron con esta forma de trabajar, si les gustó o no les gustó, me gustaría escucharlas. Porque prácticamente yo estaría terminando con ustedes, pero les estaría dando... Sí está padre porque tuvimos